Tengo tiempo trabajando el tema de la segunda piel, esta capa o coraza que nos protege de la violencia exterior. Al principio respondía a la crisis venezolana, ciclos de violencia, pero también se encuentran en culturas del pasado como los aztecas. Estuve revisando diferentes rituales y al hacer estos collages estaba también respondiendo al tema de la pandemia, donde el COVID-19 representa esta amenaza invisible que puede entrar a través de la respiración, del tacto. Justamente revisando corazas de animales, pangolines, armadillos, también estaba viendo reptiles, anfibios. Estuve recopilando de revistas, de publicaciones antiguas, de diferentes texturas, épocas, y era como este interés de cómo se protege este organismo, ¿no? Cómo nosotros también la podríamos proteger. Y por ejemplo, la serpiente había sido un tema para mí muy recurrente, la posibilidad de crecer esta nueva piel, la regeneración, todas estas ideas de transformación. Sin embargo, igual los humanos también pierden la piel, pero en un proceso que justamente es muy invisible porque queda como en las partículas del aire, todos nuestros mini pedacitos de piel. Entonces, volviendo a estos animales, retomando esta idea como de la protección, los collages acorazados se ubican como en unos paisajes casi todos son paisajes de parques nacionales venezolanos. Algunas de las fotos las tomé yo misma cuando trabajé con la ONG Provita en todos estos años que dediqué al movimiento ambiental en Venezuela. Luego hay un tema como del autorretrato, de tratar de meter o fundir al humano junto con la naturaleza, que habíamos sido desde el principio parte de ella y como un uno o un todo, y a lo largo de los años, con toda la industrialización y todo el momento histórico que se está viviendo, hay esta gran separación, incluso una amenaza hacia la naturaleza que de alguna manera nos devolvió el problema que se está presentando hoy en día. Yo veo la naturaleza como un refugio. Los bosques y estas grandes extensiones vegetales nos protegen de los virus. Su diversidad absorbe los virus. Al deforestar, quedamos como totalmente expuestos, se rompe esta barrera natural que nos protege. Además, estamos traficando con animales, por ejemplo el pangolín es el mamífero más traficado del mundo. Incluso consumir estos animales, traficarlos, moverlos de un lugar a otro. Todos estos elementos como que han sido tan disruptivos de la naturaleza han hecho que lleguemos a este punto de la pandemia. Entonces estas imágenes, estos collages buscaban justamente volver a esa idea de la naturaleza como refugio y estar protegido con todas estas pieles de diferentes especies. Los anfibios, por ejemplo, debido a la gran sensibilidad que tiene su piel, son las primeras especies que pueden ser indicadoras de cambios de temperatura. Entonces se puede relacionar con el cambio climático y todos sus efectos. Los humedales, que también es parte de los paisajes que utilizo, en particular la restina, margarita, nos protegen de inundaciones. Entonces hay toda una cantidad de ideas y de discursos que se pueden conseguir leer en las diferentes capas como de ideas y de contenido que tienen estos trabajos. Nuestra relación con la naturaleza para mí ha sido siempre muy importante desde mis inicios cuando trabajé con Provita y estudié en la Católica Comunicación Social. Luego pude estudiar un Certificate Program en Conservation Biology en Columbia y todos estos conocimientos y digamos que intereses se han mezclado en mi obra artística en algunos proyectos de manera mucho más notable, como por ejemplo Orquis, que se presentó en los Galpones en Caracas, y trabajé todo el tema de las sufragistas y cómo ellas destruyeron el orquidiario de Kew Gardens. Había también un tema de que la palabra orquis viene de testículo en griego
Sin embargo, era una flor muy femenina a nivel visual, a nivel táctil, todo lo que ella emana, lo que simboliza, y estaba como que replanteándome la causa de por qué incluso el nombre era masculino y todo el tema como de la sociedad patriarcal y la época victoriana, digamos que cuando vine a Londres es una de las cosas que más he revisado porque es el momento en que las mujeres comienzan a pedir su derecho al voto, a ser como ciudadanas con iguales derechos. Entonces esto es como uno de los ejemplos donde se mezclan temas de género, de naturaleza. Más recientemente mi proyecto que mostré en Cecilia Blossom Project aquí en Londres y en México en Fundación Marzo se llamaba Coraza y ahí tenía mucho más que ver con este cuerpo de trabajo que estamos hablando hoy, que es el de los collages, en el que trabajé con cerámica. Tengo más de 10 años trabajando con cerámica, el mismo material que viene de la tierra, pero que además toda mi obra es como muy escultural y muy preocupada con la materia. Entonces hice como una gran instalación en el suelo, como especies de escamas que quedaban en el piso, pero además marcadas con maíz. Escogí el maíz porque el Chipetotec, que fue una deidad azteca que revisé, el ritual se realizaba justamente antes de empezar a cultivar el maíz. Y en este caso era un sacerdote que se vestía con la piel del guerrero que vencían entonces era como la manifestación tal cual de esa segunda piel que yo he estado revisando y que he estado trabajando en muchas de mis obras a lo largo de los años. Otra de las obras en las que se ve este interés entre lo natural, lo humano, puede ser la serie de los capullos con la cerámica, el mariposario que realicé en oficina número 1 y luego en la sala Mendoza el labrador de la imagen, esta exposición donde hice estos grandes textiles con telas africanas con unos patrones muy orgánicos y repetitivos de la zona de donde vivo, el vecindario acá en Londres afrocaribeño de Brixton, y todo esto era como una especie de momento en el que la mujer trataba de liberarse, de salir de este encierro del capullo, pero que también remitía a ese momento del nacimiento que es como tan difícil, tan duro y hasta traumático, en el cual filmé mariposas en el momento en que salían de su capullo, y era todo un conjunto de obras que se presentaron en la Sala Mendoza después de haber ganado el premio en la individual que se hacía el año siguiente del premio. En esa serie se revisaba ese concepto como de becoming, como de convertirse, y estaba toda esta cantidad de esmaltes en ebullición, en permanente transformación, y era tratar como de retratar este momento congelado en el tiempo de una transformación que no se resuelve, que queda allí como captada, no con la fotografía, sino en este caso con la escultura. Muchos de mis trabajos mezclan los medios, de hecho el video que realicé Manto, el video Manto, que fue hecho el año pasado, con el cual conté con la maravillosa colaboración del compositor venezolano Miguel Noya, era como la personificación de los collages acorazados, mezclados incluso con imágenes de minería, de destrucción, y era una especie de viaje temporal que comienza con el cosmos y con organismos subacuáticos en los cuales utilizo mis cerámicas fundidas con imágenes del mar, con texturas de coral, con las telas. Hay elementos naturales y elementos culturales fusionados, y al final es como que el manto vegetal me recubre y me devuelve de donde venimos. O sea, venimos de la tierra y terminamos en ella. Aprovecho para invitar a los amigos de Vale TV a ver estas obras en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Hacia finales de julio se va a inaugurar con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en la exposición titulada La trayectoria inédita, curada por Lorena González. Gracias. La reproducción más fiel del David de Miguel Ángel la han hecho las máquinas. Investigadores de la Universidad de Florencia han colaborado con técnicos de Hexagon, una multinacional sueca especializada en tecnología de medición de precisión, para realizar una impresión 3D de la enorme escultura.
El proyecto, que comenzó hace varios meses, consta de 3 fases. El escaneo de la estatua para crear un gemelo digital tridimensional, la impresión en 3D de las distintas piezas y el perfeccionamiento y montaje de las mismas por parte de los restauradores. En este momento estamos tratando el revestimiento de piedra de la impresión 3D, que es un material acrílico. Lo estamos recubriendo de piedra en primer lugar para darle la apariencia del David de Miguel Ángel y luego para caracterizarlo, para plasmar en la superficie esas grietas, fracturas, manchas, abrasiones, esas partes más o menos lisas, y así dar alma a lo que en realidad es una copia que se ha transformado del digital a materia física. Realizada esta primera fase, dispondremos de un gemelo digital que nos servirá no solo para registrar todos los estudios previos sobre la estructura, que son muchos, sino también para evaluar el estado actual de conservación de la obra y para registrar todos los estudios que se puedan realizar en el futuro, convertirlo en un verdadero archivo que pueda contar la historia del David. Mientras que el gemelo en 3D se convertirá en la estrella del pabellón de Italia en la reprogramada Expo 2020 de Dubái el próximo mes de octubre, el David original espera el regreso de los más de 1,5 millones de visitantes que acudían cada año a la galería de la Academia de Florencia, procedentes de todo el mundo, antes de la pandemia. Las alfombras han sido el eje central del arte y la cultura de los azeríes durante muchos siglos. En el año 2010, su importancia fue reconocida por la UNESCO, que añadió las alfombras azerbaiyanas a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las alfombras tradicionales azeríes son densas y sus dibujos son característicos de las distintas regiones donde se practica el arte de tejerlas. El primer museo de alfombras del mundo está en Bakú. La alfombra es el símbolo de Azerbaiyán, de la cultura y del pueblo azerbaiyano. Es un legado de nuestros antepasados y se ha transmitido de generación en generación desde hace siglos. Es tan querida y cercana al pueblo azerbaiyano que se puede encontrar una alfombra en cada casa y en el seno de cada familia, lo que la convierte en una parte muy significativa e inseparable de nuestro estilo de vida. Las alfombras son conocidas por su diversidad de composiciones, colores vivos y diferentes técnicas de tejido. Por los ornamentos podemos hablar de diferentes periodos. Todos ellos tienen un significado. Se trata de un significado muy profundo. Y si conoces este significado, puedes incluso leer y descubrir características muy especiales de cada época histórica. La elaboración de alfombras en Azerbaiyán se remonta a la Edad del Bronce. Hoy en día existen 7 grandes escuelas de tejedores, cada una con sus propios patrones y tradiciones. Esta alfombra, llamada Resistencia, fue creada en 2017. El tema principal de la alfombra es que los cuervos negros representan la sociedad. Y el cuervo naranja es la personalidad. Esta personalidad resiste a la sociedad. El museo es también un centro de investigación, formación, cultura y educación donde se celebran eventos como exposiciones, simposios internacionales y conferencias. El Museo de la Alfombra de Azerbaiyán es una atracción única para los habitantes y visitantes de Bakú. Trabajo con turistas y siempre recomiendo el Museo de la Alfombra, porque es un edificio inusual. Cuando lo observas, desde fuera es como una alfombra doblada. Y dentro me siento como si volviera a mi infancia, porque me recuerda a mi abuela. Cuando me despertaba en su casa estival, lo primero que veía era una alfombra. Georgia O'Keeffe fue toda su vida una incansable exploradora de territorio. Lo mismo que Nietzsche afirmaba la necesidad del movimiento de los pies para que el pensamiento fluyera, de la misma manera Georgia O'Keeffe caminaba para pintar después. La infinita curiosidad que tenía esta gran artista moderna americana le impulsó a, como ella decía, tener curiosidad por descubrir lo que había siempre al otro lado de la próxima colina.
por descubrir los sitios en los que estaba viviendo, que fueron muchos por Estados Unidos. Ella nació en Wisconsin, en una granja. Ya de muy pequeña su familia se trasladó a Virginia. Después ella vive en Nueva York, vive en Chicago, vive, como hemos dicho, en Texas. Ella lo que cuenta es que cuando vivía en Texas, por Canyon, pasaban muchísimos rebaños. Era un punto muy importante del mercado de ganado. Paraban las reses y los terneros eran separados de sus madres. Entonces ella lo que intenta representar en este cuadro es el llanto que se oía como un lamento de penitentes, dice ella, toda la noche de esos terneros y esas madres que habían sido separados. Entonces lo que está intentando hacer es reflejar sobre el lienzo ese sonido. Yo siento que el lamento es el rayo, el arco rayado que cruza la composición y que de alguna manera la forma inferior representa el polvo del camino, de las carreteras sin asfaltar por donde transitaba el ganado. Le había impresionado tanto que ella, más de 30 años después, decide reinterpretarlo en la obra que pertenece a la colección Thyssen. Es mucho más grande de formato, los colores han variado, también la manera de aplicar la pintura sobre el lienzo es completamente distinta, mucho más plana, no se ve tanto la pincelada, no está tan empastada como la primera obra. Sin embargo, la composición es muy similar. Es una artista recolectora y esos objetos, que pueden ser conchas si están en el mar, hojas, flores, palos, todo eso lo lleva al estudio. Aunque ella es una artista de la naturaleza, Nueva York la fascina y empieza a representarla, pero en realidad la sensación es que lo que de verdad está representando es la naturaleza, son esos cielos, esas nubes, esa luna, el sol. Ella desde entonces va a viajar prácticamente casi todos los veranos a Nuevo México y en 1949 se va a instalar allí. Decide volver a mirar al otro lado de la colina, pero esta vez ese otro lado de la colina es el otro lado del Atlántico. Es subirse a un barco, cruzar hasta Francia y empezar a recorrer Europa. Empieza por París y después en coche cruzan los Pirineos y entran por el País Vasco y van a las cuevas de Altamira. Siempre tiene como un punto de interés por aquellas expresiones humanas que están más entroncadas, más enraizadas con la tierra, que son como más originales, más auténticas y evidentemente el arte del Paleolítico debió de ser de su interés. Ella es una artista que generalmente afirmaba no sentirse especialmente atraída por los pintores occidentales. Y eso es lo que a ella, de pronto, la recepción de las obras del Museo del Prado la abruma, la sorprende. Entre todos los artistas destaca uno, que es Goya. Resulta que esta artista, que nunca había salido de Estados Unidos, pocos meses después, en 1954, decide volver. Vuelve en primavera y se dedica a hacer un itinerario, no solamente buscando las festividades de la Semana Santa, sino principalmente queriendo ver las ferias taurinas que se celebran en primavera, especialmente la Feria de Abril. Podemos entender muy bien esa conexión que ella pudo tener con la tauromaquia si volvemos, por ejemplo, a ese primer impacto que había tenido Nuevo México en ella, el placer que ella sintió, la fascinación que ella sintió por las danzas ceremoniales de los pueblos nativos. Otra expresión cultural que a ella le sorprende mucho, sobre todo al tratarse de Estados Unidos, y es la presencia, la fuerte presencia de la cultura hispana, traducida fundamentalmente en una presencia muy fuerte de la religión católica. Después de viajar a España, de pronto se despierta en ella esa Wanderlust de conocer el planeta. Tenemos que pensar que la primera vez que viaja a España ya tiene más de 60 años. Va a estar viajando hasta que tiene más de 80. Y un par de destinos que dejan huella en su obra, uno es Japón y otro es Perú.
Le fascinan las vistas del mundo, de la Tierra desde el avión. En realidad lo que está haciendo el avión al separarse de la Tierra es eliminar todo lo anecdótico, también toda huella de presencia humana, que en el fondo es lo que ella había estado de alguna forma haciendo durante toda su vida, toda su carrera pictórica. Más que el destino, la artista lo que ha comprendido aquí al final de su vida es que es el viaje el protagonista. Ella tiene un problema de degeneración macular, está perdiendo la visión central y necesita ayuda para realizar el lienzo, pero aún así sigue trabajando. Y lo que está haciendo es rememorar esos viajes que había hecho hasta muy poco antes. Despegaba con el avión de la Tierra y podía ver desde arriba ese cielo por encima de las nubes. Es muy bonito ver cómo al final de su vida ella vuelve de alguna forma a la abstracción, como que ella cierra el círculo, ¿no? La escultura de un olivo centenario de Ugo Rondinone abre la puerta al nuevo templo del arte de Cáceres, el Museo Elga de Alvear, con sus 3.000 metros cuadrados de espacio expositivo. El museo lleva el nombre de la famosa galerista de origen alemán que ha impulsado el proyecto y aportado las obras expuestas. Hay joyas de artistas ineludibles como Kandinsky, Paul Klee, Picasso o Ai Weiwei, cuya icónica escultura Luz bajando preside el vestíbulo del edificio. Elga de Alvear cuenta que adquirió la obra en 2008, cuando el artista chino era un gran desconocido. Ai Weiwei todavía casi no lo conocía nadie. Hoy día ha expuesto en todos los museos, en todo, pero en aquel momento me la mandaron gratis. Una de mis obras preferidas es de Thomas Hirschhorn. ¿Habéis visto abajo con lo de las hachas? Se refiere a Herramientas del Poder. Este conjunto de más de 1000 piezas cuenta que la conmovió al recordarle la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y es como una destrucción a todo. Una de las historias más curiosas es la del Kandinsky olvidado en un cajón. Estábamos haciendo limpieza en la galería y abrí un cajón y me encontré en un papel maravillosamente envuelto un dibujo de Kandinsky. Y han estado en mi cuarto, en mi dormitorio durante mucho tiempo, pero ahora están aquí, ya. La mayoría de las obras son de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Una excepción es una rara edición de Los Caprichos de Goya, que tiene cabida en la colección por su indiscutible modernidad y por la enorme influencia que el artista aragonés tuvo en muchos de sus sucesores. Este museo Elga de Alvear coloca en definitiva la ciudad de Cáceres, patrimonio de la humanidad, en la primera línea del arte contemporáneo.